con la ciudad de Córdoba. Estamos con el doctor Carlos Pecas Soriano. Fue uno de los principales colaboradores que tuvo la diputada nacional Gabriela Esteves en cuanto a este proyecto de ley que se acaba de presentar en el Congreso, que es y que habla sobre la ley Alfonso. Así que, Carlitos, buen día, ¿cómo estamos? Buen día, ¿cómo estás, Marcelo? Bueno, Carlos, me parece que es algo importantísimo. Varias veces dijimos de hablar sobre este tema y bueno, por una cosa o por otra no lo pudimos hacer, pero por suerte ahora el proyecto entra a Congreso y está la posibilidad de solucionar un tema humano, se podría decir. ¿Por qué no nos resumís un poco cómo nace el proyecto? Bueno, sabemos que vos sos un entendido y aparte sos profesional de bioética y conocés más que nadie el tema humano. Y bueno, ¿no? ¿Cómo nace esta idea y cómo llega a oídos de la diputada Gabriela Esteves? Primero, hay que recordar a la gente para que se pongan en contexto de que existe ya una ley nacional de muerte digna, que es la 26.742, que es la que permite al paciente aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica con o sin manifestación de causa, inclusive tratamientos de hidratación o nutrición, cuando los mismos prolongasen una situación irreversible de sufrimiento crónico, etcétera, etcétera. Esto inclusive está contemplado en el artículo 59 del nuevo Código Civil. Pero ¿qué pasaba en pacientes en los que no había nada que suspender? En los pacientes que estaban sufriendo un dolor irreversible, incurable, ya sea físico o psíquico, como Alfonso, y en los cuales no había nada que retirar. Alfonso me llama allá por el 2018, Alfonso Olivas, de él, era un paciente, ya falleció, lamentablemente, que padecía hace 5 años ELA, que es esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad neurodegenerativa que te va produciendo una parálisis progresiva de todos tus músculos. Cuando nosotros lo conocemos a Alfonso, primero voy yo solo y después llevo a unas diputadas y una periodista. Cuando yo entro a la casa de Alfonso, Alfonso estaba postrado en una silla de ruedas, sin poder mover un solo músculo, atendido por 4 o 5 personas en forma cotidiana, tenía relajación de esfínteres y tenía una sonda que iba directamente a su estómago por la cual se alimentaba. Él lo único que podía mover, estando totalmente lúcido, sus pestañas. Entonces tenía una computadora enfrente y mirando la H, pestañaba, miraba la O, pestañaba, miraba la L y después de 15 segundos te decía hola. La computadora, él metía en enter con las pestañas y decía hola. O sea, Alfonso vivía en esta disociación terrible y trágica e indigna, que era soñar cuando se dormía a la noche que corría, soñaba que jugaba al fútbol, y de día se despertaba en esta pesadilla de estar postrado en una silla de ruedas sin poder mover un solo músculo de su cuerpo. Entonces Alfonso nos había escrito a la abogada y a mí una carta que decía que él sabía que no iba a poder disfrutar los beneficios que una ley de eutanasia le pudiera dar, pero sí quería que nadie más en Argentina sufriera lo que él estaba sufriendo en forma irremediable, irreversible. Por lo tanto, las invité a las diputadas Liliana Montero, Brenda Austin y Gabriela Esteves, y bueno, también a una periodista, porque consensuamos con Alfonso que esto tendría que haberlo hecho público para que así tuviera más fuerza la ley. Entonces Alfonso accedió a esto, era muy altruista y muy predispuesto para estas cosas, Alfonso. Cuando la periodista le pregunta a Alfonso qué es lo que más extrañaba de la vida,
Alfonso, imagínate lo que es contestar mirando y pestañeando, ¿no? Demoró 20 minutos en la respuesta. Dijo Alfonso, voy a ser franco, hacer el amor, jugar al fútbol y comer. Comer. Esto que vos y yo hemos hecho esta mañana, que tener un buen desayuno o llevarnos un vaso de agua a la boca, él hacía rato que no lo podía hacer. O sea, ciertas cuestiones que nosotros directamente no nos damos cuenta cuán necesarias son, como la respiración. Vos no te das cuenta que estás respirando ahora, hasta que viene alguien y te tapa la nariz y la boca por atrás y te das cuenta cuán importante es la respiración. Bueno, nosotros nos conmovimos mucho con esa respuesta, y si teníamos alguna duda, con eso la zanjamos. Dijimos, esto no es una vida digna, alguien que ni siquiera puede tragar un vaso de agua, tiene que pasarle el vaso de agua por la sonda gástrica, por la gastrostomía. Por lo tanto, nos decidimos con los asesores de la diputada Esteves, que se pusieron totalmente a disposición, y una abogada que asesoraba también. Nos pusimos a redactar esta ley que se llama Ley Alfonso, que es derecho a la prestación de ayuda para morir dignamente. Y cualquiera puede acceder a esta prestación. Tiene que tener varios requisitos. Tiene que ser una enfermedad de un gran sufrimiento, ya sea psíquico o físico, que sean insoportables para el paciente, que sean irreversibles, que no puedan ser subsanados o curados por la medicina paliativa o por todas las prestaciones que te brinda la salud mental, etcétera, etcétera. O sea, tiene que ser un dolor incoercible, insoportable para el paciente. Inclusive los dolores psíquicos, ¿no? Porque el sufrimiento psíquico también está contemplado. Y para que tenga mayor seguridad jurídica, nosotros planteamos que debía pasar por el médico de cabecera, que es el médico que lo estaba tratando permanentemente a Alfonso, debía emitir un informe, ese informe va a un médico consultor, que en este caso es un médico de la misma patología de Alfonso, que sería un neurólogo. Este médico neurólogo emite otro informe en un determinado plazo de tiempo, y esto va después, por último, una consejería que está formada por una transdisciplina, por paliativistas, bioeticistas, terapistas, un abogado, etcétera, que emiten el informe final, luego del cual se aprueba o no se aprueba esta ley de eutanasia. Se tiene que asegurar esta comisión de que el paciente haya tenido los cuidados necesarios de la medicina paliativa, de la medicina de salud mental, etcétera, etcétera. Vale decir que acá no se trata de alguien que Marcelo o el Pecas se deprimieron porque se les quemó la casa, o porque se peleó con la novia, o porque le robaron el auto, y van y piden la eutanasia. No, se trata de cuestiones serias que son realmente que hacen morir al ser humano en la mayor de las indignidades. Y vos fíjate que la indignidad en la muerte no precisa de la mala intención del médico o de los familiares. A veces, con la mejor de las intenciones, los profesionales de la salud, como estamos preparados para salvar vidas, no nos damos cuenta en qué momento detenernos. Callahan lo decía muy bien, la estrategia del límite. Aceleramos la parafernalia de la tecnología médica a 2000 por hora, y cuando tenemos esa Ferrari a 250 kilómetros por hora, no sabemos muy bien cuándo detenernos. El cuándo detenernos pasa a ser parte del problema. Y también decía Callahan, que es un gran bioeticista norteamericano que falleció hace un par de años, que uno de los fines de la medicina es velar por una muerte en paz. Esto, que es tan fácil de decir, a veces no es tan sencillo de cumplir, porque el familiar, con la mejor de las intenciones, insisto, intenta retenerlo a Marcelo o al Pecas porque no quiere que se le muera. En vez de seguir la voluntad del paciente, lo que están haciendo realmente, sin mala intención, es tratar de que el Pecas o el Marcelo se queden un rato más a compartir con nosotros, sin darse cuenta de que el paciente realmente está en un sufrimiento insoportable. Carlos, ¿cuál es el promedio de vida que puede tener una persona
en el momento tope de la enfermedad, como en este caso la de Alfonso? Alfonso es una enfermedad que habitualmente a los 5 años tiene un desenlace fatal. Depende, hay pacientes, hay enfermedades, hay enfermos y no enfermedades. Hay enfermedades que a un paciente lo atacan de una manera y a otro lo atacan de otra, pero más o menos en promedio 5 años. O sea, 5 años viviendo indignamente, sufriendo. Hubo, La primera parte la pueden vivir de una manera más o menos digna, pero hay un momento en el cual donde ya no pueden tragar, donde ya no pueden contener esfínteres, que su vida es realmente indigna, pero no se trata solamente de ELA, se trata de un Alzheimer en fase avanzada, una demencia senil, un estado vegetativo, etcétera, etcétera. Hay toda una lista de patologías que pueden entrar en estas definiciones que acabo de decir: sufrimiento crónico, insoportable y sostenido en el tiempo, que no puede ser mejorado con la medicina paliativa o con la medicina de salud mental. Hay mucha patología que entra. En este momento que vos y yo estamos hablando, hay 2 personas de Buenos Aires que me hablan cotidianamente que están queriendo que salga la ley de eutanasia. Lamentablemente les digo, falta, pero esas personas están sufriendo. Y un montón más que no me hablan a mí, que hablarán a otros médicos, pidiendo. Y lamentablemente también existe la clandestinidad en esto, porque nadie avisa, me voy a matar, o realmente va a venir tal o cual médico a ponerme una inyección que ponga fin o que me haga una muerte piadosa. Esto existe. Como es clandestino, no te puedo decir cuánto es, pero sí te puedo decir que uno tiene numerosos pedidos para la clandestinidad. Obviamente, como es ilegal, uno no lo hace, pero esto no garantiza que otra gente no los haga. En el aborto era más fácil porque iba la mujer con complicaciones después, iba a un hospital y resultaba que tenía un aborto clandestino. Entonces era más fácil de cuantificar cuántas mujeres se complicaban, no cuántas lo hacían. ¿Mm? En este caso no, porque la complicación es la muerte. O sea, en este caso no tenemos manera de medir la clandestinidad, pero sí te puedo asegurar que existe la clandestinidad. Pecas, en todo este tiempo que ustedes vinieron trabajando, les pusieron palos en la rueda, hubo gente que no estuvo de acuerdo, seguramente la iglesia no va a aceptar este proyecto. Mira, creo que va a ser más fácil que la ley de IBE. ¿Por qué? Porque en la ley de IBE había, entre comillas, una tercera persona involucrada. Persona lo pongo entre comillas, es discutir, no nos vamos a poner a discutir ahora el concepto de persona. Pero había un tercer ser, llámese células, embrión, feto, lo que fuera, que estaba en discusión si uno podía herir a alguien. Acá no hay discusión, no se hiere a un tercero. O sea, toda aquella ley que sirva para ampliar derechos y que no hiera a un tercero, creo que tiene que ser bienvenida. Y yo, después de todo este largo año que hemos estado promocionando esta ley, he estado en contacto con varios obispos y curas. ¿Cuáles son las 2 objeciones que ellos ponen? Para mí, con todo respeto, las 2 falaces. Una de ellas es: Dios te dio la vida y solo Él te la puede quitar. Bien. Primero, ¿qué hacemos con los que no son católicos? Que para ellos Dios no les dio la vida. Pero vamos a los católicos. Yo soy católico. Vamos a suponer que yo creo que Dios me dio la vida. Si Dios me dio la vida, es mía. O sea, cuando a vos te dan una cosa, es mía. Yo no sabía que me la había dado en consignación a la vida. O sea, si a vos te regalan un vino, el vino vos te lo tomás. No le preguntás al que te regaló el vino si vos te podés tomar ese vino. ¿Ah? Libre O sea, albedrío que le llaman. más vale, o sea, ese argumento se cae por su propio peso. Si Dios te la dio, si el suicidio no está penado por ley, ¿por qué habría estarlo alguien que te ayude al suicidio? O sea, no resiste, ese argumento no resiste. No resiste argumentación filosófica, ni lógica. Y la segunda cuestión es que plantean ellos, bueno,
Nosotros los católicos le damos un sentido a la muerte, y ese sentido es ofrecerle a Dios el sufrimiento. A lo cual la respuesta es muy sencilla. Si vos querés ofrecerle el sufrimiento a Dios, no hay ningún problema, porque nadie te va a obligar a vos a eutanasiarte. Pero deja que los católicos, que no queremos ofrecer nuestro sufrimiento a Dios, porque no creemos en eso, realmente podamos decidir. Fíjate vos que en España, que la mayoría de los españoles son católicos y que ha sido sancionada la ley en marzo de este año, el 85% de la población está de acuerdo con la ley de eutanasia. Acá no está hecha la encuesta, pero yo estoy seguro que el porcentaje sería más o menos similar. En Colombia, el 75% de los colombianos está de acuerdo con la ley de eutanasia. Entonces, yo creo que esta ley va a tener menos problemas que la ley de IBE, porque no hay un tercero. Entonces, si la ley de IBE salió que había un tercero supuestamente en discusión, acá no hay un tercero. Entonces, ya Kant lo dijo en el siglo XVIII, el Estado es el responsable de resguardar las libertades individuales. ¿Y qué mayor libertad que la de poder vivir dignamente y como parte final de esa vida poder morir dignamente, ¿no? Velar por una muerte en paz, acompañada, apapachado por toda tu familia dignamente. Carlos, se presentaron varios proyectos, dicen de que Julio Cobos también hizo uno. ¿Pudiste leer o pudiste charlar con alguno de los autores de los otros proyectos? He charlado con Jimena Latorre, que es autora de otro de los proyectos, que está muy bueno. El de Cobos me parece, también lo he leído, no he charlado con él, me parece más restrictivo. No creo que se deba poner restricciones a esto. Me parece muy interesante el proyecto del otro, el de Jimena Latorre. Me parece ampliador. Se diferencia en que ellos bajan la edad, de acuerdo al Código Civil, la bajan a 16 años, inclusive a los menores de 16 años, con el consentimiento de sus padres también podría, lo que no contempla la ley nuestra. Pero me parece una cuestión a consensuar, me parece una cuestión debatible que habría que poner en el tapete y que todos opináramos, como debería ser la democracia, ¿no? Que esto debe atravesar cualquier partidismo político. Vos fíjate que estamos en las antípodas ideológicas con la diputada Jimena Latorre, sin embargo, hemos tenido charlas extensas y muy productivas. Carlos, ¿a qué le llamás restrictivo en la de Cobos? Él pide mucha mayor seguridad jurídica, lo cual lo hace mucho más burocrática. Entonces, una persona que ya es un infirmus, o sea, falto de firmeza, y que está vulnerado por su enfermedad, vulnerarlo con muchas más condiciones. Por ejemplo, el poner la palabra terminalidad ¿y quién determina? Ahora es una palabra que está muy discutida en el mundo, porque habrás tenido muchas experiencias y la gente también. Te dicen, bueno, vos tenés 2 meses de vida. Resulta ser que el tipo estaba vivito y coleando a los 10 meses. O al otro que le dicen, vos tenés 10 meses de vida y a los 2 meses ya se murió. Entonces el término terminalidad está muy discutido. Terminalidad supuestamente es aquella enfermedad que tiene una expectativa no mayor a 6 meses. ¿Quién determina que una enfermedad no tenga expectativa mayor a 6 meses? ¿Vamos a esperar esos 6 meses para verlo? ¿Vamos a esperar, por ejemplo, en un Alzheimer en fase avanzada? ¿Cuántos años lo vamos a hacer vivir en esa indignidad? En un ELA, que no sabemos si se va a morir el año próximo o dentro de 1 año y medio. Lo vamos a hacer padecer sentado en una silla de ruedas con una gastrostomía, porque resulta ser que para la definición de terminalidad no es terminal. Por lo tanto, yo creo que no se estas leyes deben ser para ampliar derechos, no para restringir derechos. Por lo tanto, estoy bastante más de acuerdo con la de Jimena Latorre, no tanto con la de Cobos. Pero nadie tiene la verdad acá, nadie tiene la verdad. Carlos, ¿pudiste verlo a Oliva cuánto tiempo antes de su deceso?
Y él fallece en el 2019 y nosotros lo visitamos en el 2018 y seguimos en contacto con él permanente hasta su muerte. No me acuerdo en qué mes fue del 2019 ahora, pero sí, estuvimos en contacto permanente y él estaba muy contento con que nosotros nos hubiéramos puesto a escribir la ley. Yo le contaba a Alfonso de los avances que íbamos teniendo, porque al principio eran presenciales, después terminaron siendo y ahí virtualmente se terminó la ley. Carlos, en tu carrera viste muchísimos casos. ¿Este fue uno de los que más dolor te causó? Yo no sé si el que más dolor, porque yo he tenido gente, qué sé yo, una chiquita de 15 años que se muere sin que yo haya podido hacer nada porque en ese momento no andaba el tomógrafo, por ejemplo. He tenido algunas cuestiones muy dolorosas, ¿no? Esa noche me acuerdo que no pude dormir, pero sí puedo decir que este es un caso que uno de los que más me ha conmovido. ¿Cómo se convence a la gente que tiene dudas? Estoy recibiendo varios mensajes, o sea, la Biblia es muy clara, el Señor te dio la vida y Él tiene el poder de quitarla, no otro ser humano. Bueno, me parece que eso es un poco la posición ortodoxa que tienen muchos católicos. Yo no sé cuál sería el mensaje que se le puede dejar a la gente como para que entienda lo que es esta situación, o lo tienen que vivir para darse cuenta. Primera pregunta, ¿quién escribió la Biblia? ¿Tiene alguna prueba de quién ha escrito la Biblia? Segunda pregunta, si él mismo se está o ella se está contradiciendo, si me dio la vida, me la dio. O sea, darte algo es dártelo. Si te la dio, es tuya. Volvemos a lo de antes. Ahí no figura en la Biblia que te la dio en consignación. Ahí no figura que solamente Él te la puede quitar. O sea, la gente se muere todos los días y si, con ese razonamiento yo pensaría que Juan o Pedro que salieron en bicicleta y que un camión lo atropelló, fue Dios el que lo atropelló. ¿Fue Dios el que le quitó la vida a Juan o a Pedro? ¿Fue Dios realmente? Si es así, es un Dios muy malo. Yo le diría que se pongan a repensar. Hay Adela Cortina, que es una gran bieticista española, dice que hay frases que son dogmatismos emotivistas. ¿Qué es un dogmatismo emotivista? Decir frases que quedan lindas para el auditorio, como ser la vida es un absoluto. La vida no es un absoluto porque los absolutos no tienen fin. Decir los pájaros son libres, queda muy lindo al auditorio, poéticamente queda lindo. ¿Qué sé yo si los pájaros quieren caminar o si realmente son libres de hacer otra cosa? En una de esas están condenados a volar todo el tiempo. ¿Está? Entonces, decir ciertas frases y repetir ciertas frases sin hacernos una reflexión crítica y por lo menos ponernos a reflexionar si realmente nosotros creemos en la Biblia y creemos que Dios solamente te la puede quitar, a esa persona no se va a obligar a que tenga la eutanasia. Pero ¿qué hacemos con los ateos? ¿Qué hacemos con los que no creen en la Biblia? ¿Qué hacemos con los que creen en la Biblia pero piensan que realmente la vida es de ellos? ¿Mm? Entonces, creo que la contradicción se cae por sí misma y creo que no. A ver, esto no se trata, ¿sabes de dónde viene la palabra fanático? Fanático viene de fanaticus, que significa templo. Los que estaban dentro del templo creían que tenían la verdad y todos los otros no. Acá se trata de debatir ideas respetando las convicciones religiosas. Acá se respeta la objeción de conciencia, por ejemplo, respetando todas las creencias. Yo cuando un testigo de Jehová viene con un papel escrito y me dice que no le debo pasar sangre, pues mi primer instinto es pasarle sangre, pero yo debo respetar la autonomía de la voluntad de ese testigo de Jehová, porque en su creencia está que la sangre es mala para él. ¿Está? Entonces, ¿qué pasaría si todos los legisladores fueran testigos de Jehová?
se entiende, se debe legislar para todos. Yo a esa persona le contestaría que el todos abarca un gran universo, y el gran universo abarca católicos que no creen lo que ella piensa. O sea, no quieren morir indignamente y creen que realmente la vida les pertenece a ellos. O sea, si ella cree que Dios solamente se la puede quitar, bueno, es respetable que ella crea eso. Nadie la va a obligar a eutanasiarse a esa persona. Pero sí ella debe respetar a los otros que no creemos que la vida sea de Dios. Porque si la vida es de Dios, ¿cómo es que Dios permite que un chiquito muera en un naufragio un año y medio tirado al borde de la playa? ¿Cómo puede permitir Dios eso? ¿Cómo le dio Dios a esa vida, a ese chiquito que está agonizando y muerto en la arena en una playa? Todo el mundo vio esa foto. Sí. Entonces, creo que es discutible ese concepto. Hay muchísimas dudas, ¿no? Sobre el tema de religión. ¿Y vos cuánto tiempo crees que puede tardar esto en el 2022? ¿Puede estar aprobada? Después irán, por supuesto, con la resolución final y con los agregados de algunas otras fuerzas que van a opinar también. Esto, vos fíjate que, a ver, yo te pido a vos y a la audiencia que haga memoria, ¿cuándo se recuerdan que una ley haya tenido 3 proyectos de ley distintos? 3 proyectos de ley. Si hay 3 proyectos de ley, vale decir que gran parte de la sociedad le está reclamando a los legisladores que legislen sobre eso. O sea, esta ley yo creo que va a salir muy rápido y con un gran consenso. Yo calculo que a comienzos de año ya va a ser debatida y en 3 o 4 meses ya va a estar aprobada. Bueno, ojalá sí sea. Ojalá sí sea. Carlos, ¿qué mensaje le dejás a todos sobre el tema de eutanasia? A los que le toca vivirlo, porque a nosotros en mi familia nos tocó que mi vieja agarró cáncer y el médico nos dijo de que iba a durar 4 meses y fueron 4 meses. Nos dijo, va a tener 2 meses bien, un mes complicado y el último mes terrible. Y fue tal cual. ¿Cómo le haces entender a todos por qué es necesaria esta ley, este proyecto? Es necesario porque la dignidad de cada persona la determina solamente ella misma. Es necesario porque una cosa, como dice el proverbio chino, una cosa es hablar de la muerte y otra cosa es morirse. Vos seguramente que no habrás sido el mismo cuando viste fallecer a tu madre y cuando viste ese último, hubieras querido que algo o alguna droga, algo, le impidiera sufrir lo que sufrió. Si vos hubieras tenido la ley de eutanasia, probablemente, no quiero ser tan puntual, pero hay muchos casos como el tuyo, ¿no? Mi madre, por ejemplo, en que si hubieran tenido una ley de eutanasia no hubieran estado mucho tiempo sufriendo. Vale decir que hay que ponerse en el pellejo del otro y no pensar por uno mismo, no pensar que no te va a tocar a vos, porque te puede tocar. Vos fíjate que el senador Bullrich era una persona aparentemente sana y de repente le vino esta enfermedad y él realmente debe estar sufriendo porque sabe cuál es su final. Creo que la está viviendo con hidalguía, pero hay que ponerse en la piel del otro. Siempre esa situación empática, que es tan fácil la palabrita empatía, nos es difícil de ponerla en práctica. Hay que dejar de pensar en uno y pensar en el otro. Y qué mejor que pensar en el otro que ampliar derechos. Siempre y cuando ese derecho del otro no te obligue o no infrinja tu derecho o no se meta con tus derechos, creo que el mayor bien, la mayor beneficencia para el ser humano es pensar en el otro y respetar al otro.
Carlos, como siempre, un placer haber charlado con vos. Más que claro quedó todo, ahora tenemos que esperar cuando ingrese, muy probablemente lo haga después de fin de año. Y bueno, esperemos de que estén a la altura. Conozco a la diputada Brenda Austin, me parece que es alguien muy razonable, con quien podés consensuar. Este, Conozco a Gabriel Esteves y bueno, desde un primer momento, inclusive en una nota que nosotros subimos al diario, ella aclara de que el consejero constante que tuvo fuiste vos, lo que me parece para valorar, porque, o sea, este es un proyecto que lo tenía que hacer alguien que estuviera en el tema y que supiera del tema, y especialmente que tenga algo muy cercano a la bioética y conociéndote, conociendo tu trayectoria, tu trabajo, uno se queda mucho más tranquilo. Así que yo creo que van a estar a la altura. Ojalá así sea. Bueno, gracias por tus palabras y ojalá que haya un debate serio y que sea sin fanatismo, que sea un debate con argumentos. Gracias por llamar y que tengas un bello día. Saludos a la gente de Brinkman. Dale, un abrazo grande, Pecas querido, y bueno, ya en breve estaremos charlando porque hay muchos temas para hablar, ¿eh? Un abrazo grande. Abrazo, que tengas buen día. Chao. Bueno,